Amén. Y le voy a invitar a que pueda ir buscando la palabra que se encuentra en San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Escuchaba cuando la hermana hablaba y se gozaba mi corazón porque esta noche venimos a alabar al Padre, amén. Y esta noche venimos a hablar del gran Jesús, amén. De nuestro Jesús, de su Jesús y del mío, amén. A medida que lo encuentran, me confirman con un amén. La palabra lleva por título Jesús anda sobre el mar. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Que el Señor les bendiga, amén. Y el Señor me entregaba esta palabra y creo que todos la hemos leído muchas veces, ¿no? Y yo le daba gracias a Dios porque Él, en el transcurso del día, desde anoche hasta hoy, Él me iba hablando a través de esta palabra y es hermoso porque yo decía, amén, Señor, esta es la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Y dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y yo meditaba y dice que hizo a sus discípulos subir en una barca. Pero antes de subir a la barca, sus discípulos estaban ¿dónde? En tierra firme. Estaban en tierra, en el suelo. Y creo que todos nosotros nos sentimos bien en el piso. Nosotros si tenemos terreno firme, estamos confiados. Porque vieron que cuando los nenes, a mí me dicen, deja tu nene en el piso porque más del suelo no va a pasar si se cae. Y es verdad, porque no tenemos temor, porque es el piso, más allá no vamos a pasar. Pero cuando estamos en un terreno desconocido, como por ejemplo en el mar, vio que, no sé si alguno se ha metido en alguna barca o algo al mar, vieron que uno no se queda quieto. Las olas van de un lado para otro y nos van moviendo. Y yo meditaba en eso y decía, los discípulos en tierra estaban tranquilos. Entonces ellos subieron a la barca para ir a la otra ribera, para llegar a otra tierra firme, ¿no? Y meditaba cómo Jesús muchas veces hace eso con nosotros. Nos saca de donde nos encontramos bien, de donde estamos cómodos, donde podemos caminar firmes, y nos hace subir a una barca y nos lleva al medio del mar. Y allí muchas veces comenzamos a dudar, ¿no? Porque vemos que empiezan las olas, empiezan los vientos, y es difícil muchas veces sostenernos de pie. Y meditaba porque nosotros muchas veces hablamos de nuestro Jesús, pero qué fácil que es hablar, ¿no? Todos hablamos sobre Jesús, predicamos sobre Él, pero muchas veces nos cuesta poner en práctica nuestra fe en Él cuando estamos ahí en el medio del mar, cuando nos encontramos en la barca. Y dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y mire, dice que la barca ya estaba azotada con el viento, con las olas. Pero dice que Jesús seguía en el monte orando.
Jesús no se desesperaba. Yo creo que Él no se preocupaba por lo que les estaba sucediendo a sus discípulos. No me refiero a que no tenía cuidado de ellos, sino a que Él no estaba con el desespero de decir, uy, si las olas le vuelcan la barca, uy, si el viento los hace caer. No, porque Él estaba orando al Padre. Él sabía que estaba orando a su Padre y Él tenía calma, tenía paz, y dice que Él estaba orando cuando llegó la noche. Y el versículo 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y qué bueno es Jesús, amén, porque justo ahí cuando nosotros estamos ahí medio que tambaleando, que empiezan los vientos, llega Él. Y cuando nosotros sabemos escuchar su voz, cuando sabemos reconocerle, ahí en medio de la tormenta y llega Jesús, nos trae paz, nos trae calma, amén, si nosotros sabemos oír su voz realmente. Y meditaba en estos versículos porque Dios me traía a la memoria un proceso bastante largo que tuvimos que pasar el año pasado con mi esposo. Él a principio del año pasado estaba en un trabajo donde se iba muy temprano de madrugada y llegaba a las 11 de la noche a casa. Prácticamente no nos veíamos. Y pasaban las semanas, los meses, y era agotador, y ya nos habíamos empezado a alejar de la iglesia porque yo venía sola. Pero en un momento yo me sentía mal porque no quería llegar sola, quería llegar con él. Entonces, un día pedimos un consejo al pastor y el pastor dijo, el Señor quiere que tomen una decisión. ¿Qué es más importante, el trabajo o servir a Dios? Y por ese trabajo nosotros nos estábamos enfriando. Entonces, tuvimos que tomar la decisión de decir, bueno, que deje ese trabajo porque ocupaba todo el tiempo y no podíamos llegar a servir a Dios. Entonces renunció a su trabajo, pero Dios en ningún momento nos dejó solos. Y sabe que, bueno, mi esposo hacía changas, hacía pintura, hacía de todo. Eso va a ser de todo. Y así estábamos. Y bueno, estábamos bien, orábamos por un trabajo. Y un día una persona le dijo a mi hermano, a mi esposo, que estaba la posibilidad de entrar a un trabajo en una empresa. Nosotros se gozó nuestro corazón porque estábamos pidiendo por un trabajo estable para él. Y bueno, él se fue a hacer unos estudios para ver que todo estuviera bien y poder entrar en ese trabajo. Y sabe que nosotros hasta ahí estábamos en tierra firme. Estábamos cómodos porque él trabajaba, como le digo, en changas, pero el Señor no nos hacía faltar. Bueno, él se fue a hacer esos análisis, todo lo que tenía que hacer para poder entrar al trabajo. Y recuerdo que el año pasado, cuando justo se abrió la iglesia allí en Cinco Saltos, nosotros estábamos por empezar a trabajar con el grupo de jóvenes. Yo también estaba por empezar a hacer seño en la escuelita, en la escuela bíblica de Cinco Saltos. Y estábamos re contentos porque habíamos podido volver a trabajar en la iglesia, porque el Señor, había puesto una puerta de trabajo que se abría. Nosotros creíamos que se iba a abrir una puerta de trabajo, pero Dios nos estaba ahí metiendo a la barca. Nos estaba metiendo al medio del mar a ver qué íbamos a hacer, cómo íbamos a reaccionar. A ver, yo creo que Dios muchas veces nos prueba, como le decía, porque es fácil a veces hablar, pero poner en práctica lo que nosotros hablamos es lo que cuesta muchas veces. Y recuerdo que el primer día de escuela bíblica, allí en Cinco Saltos, yo estaba dando clase, estaba con los nenes y recibo una llamada por teléfono. Mi esposo iba a entrar a trabajar con mi hermano. Y bueno, no le contesté el celular y me manda un mensaje a mi hermano, llámame urgente cuando puedas. No le di mucha importancia, salí de la escuelita. Cuando llamo a mi hermano me dice, ¿sabes qué? Ezequiel no va a poder empezar a trabajar en la empresa porque le salió mal un estudio de la columna. Dice, le salió que tiene una vértebra de la columna fisurada. Yo en ese momento como que no asimilé lo que él me dijo. Yo venía de la escuelita, venía contenta. Bueno, le dije, cuando él llegue yo le aviso. Pero cuando llegué a mi casa y estaba sola, empecé a caer en cuenta de lo que me había dicho. Y bueno, él andaba en Neuquén con un hermano buscando un mueble para la escuelita. Y yo dije, ay, si ya sabe, se debe sentir re mal, pensaba yo. Y yo me arrodillé a orar ese día y le pedí a Dios que pusiera calma en mí para poder hablar con él, porque para él iba a ser re difícil la noticia. Bueno, llegó a casa y efectivamente nos pusimos mal porque era una puerta de trabajo que estábamos esperando en ese momento. Y él decía, no voy a poder trabajar en ningún lado más, ¿qué vamos a hacer ahora? Y
yo le decía, no, pero quédate tranquilo que algo va a salir. Pero yo por dentro estaba tan angustiada. Yo le pedía al Señor fuerza porque yo no quería demostrarle que yo estaba angustiada a Él para que Él no se sintiera peor. Entonces, bueno, dijimos, ya está. Esa noche vinimos a la reunión y esa noche, para la gloria de Dios, Él obró en mi esposo. Él dice que al entrar por esa puerta, Él lo contó, que dice que sintió un fuego en su columna. Y Dios obró. Y si bien estaba eso, Dios revirtió eso que había. Pero nosotros seguía la preocupación de qué iba a pasar con otro trabajo. Porque para esto, bueno, yo ya estaba embarazada. Y cuando uno viene en camino un hijo, se preocupa, ¿no? ¿Cómo qué le va a dar al hijo? Y nosotros pasaban los meses y no le teníamos nada de nuestro gordo. Entonces nuestra preocupación era esa. Y Dios nos mantuvo así, caminando. Estábamos en medio de la barca y muchas veces flaqueábamos, porque la fe muchas veces flaqueaba, ¿no? Pero ahí estaba Él, sosteniéndonos, socorriéndonos. Y así pasó casi todo el año pasado. Y el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, el 26, y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Vieron que cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, vemos todo. A veces somos personas muy calculadoras porque calculamos todo lo que va a pasar, o pensamos que va a pasar tal cosa y decimos, no, y me va a faltar acá, y qué vamos a hacer con esto, con lo otro. Pero nos olvidamos de ver a Jesús, de visualizarlo a Él, que tiene que ser nuestro blanco, amén. Y dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esta palabra me recordaba porque cuando estábamos en ese proceso un día en una reunión, yo había llegado con las últimas fuerzas a la reunión. Y pasé adelante a ministrarme y Dios me habló y me dijo que no tuviera miedo, que Él tenía cuidado de todo. Y sabe que en ese momento para mí fue refrigerio, pero a la vez fue como un baldazo de agua fría, de decirle, estás sirviendo a un Dios de verdadero, a un Dios que te ha demostrado cuántas cosas ha hecho. Y no estás creyendo que Dios te tenga que decir, pensaba yo para mí, que confiara en Él, que Él tenía cuidado de mí, para mí fue como un cachetazo. Y yo creo y meditaba, y los discípulos caminaban al lado de Jesús y veían todo lo que Él hacía y sin embargo igual tuvieron miedo. Porque si bien ellos decían que era un fantasma, no tuvieron fe quizá en Dios, en Jesús, viendo todo lo que Él había hecho. ¿Amén? Y dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vieron que muchas veces nosotros nos creemos con la autoridad muchas veces sobre Dios. Porque a veces yo creo que todos alguna vez le dijimos, bueno, hacé tal cosa. Le decimos al Señor, dame tal cosa a ver si de verdad vos me amás. O hacé tal cosa a ver si de verdad vos estás conmigo. Y no tiene que ser así, no tenemos que probar a Dios. Yo muchas veces dije, me sentí mal porque tantas veces que lo probaba, decía. Y en ese tiempo yo oraba a Dios y le decía, Señor, si tú todavía estás con nosotros, que se abra esa puerta de trabajo. Y yo tenía la esperanza de que a Él lo llamaran y le dijeran, no, todo fue un error, te vamos a tomar en el trabajo. Porque realmente eso era lo que yo pensaba. Y sabe que no, esa no era la voluntad de Dios. Y dice, y Él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y en ese tiempo sabe que yo me sentía así. Sentía que muchas veces mi fe flaqueaba, como le decía. Y Dios tuvo que muchas veces volver a levantarme y decirme, ten ánimo, yo soy, no temas. Y yo creo que a todos nos ha pasado, amén. Ya sea cualquier situación que pasamos muchas veces, Dios tiene que levantarnos porque nuestra fe flaquea. Pero qué hermoso es que Él hoy nos hable y nos recuerde eso, que Él está con nosotros, amén.
que más allá de que nosotros lo probemos, él dijo, Pedro le dijo, si eres tú, que yo vaya. Y él le dijo, bueno, ven, porque Dios es bueno, es misericordioso, ven. Y dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo creo que esta noche el Señor nos está diciendo, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos de Él muchas veces? ¿Qué es lo que nosotros hacemos más grande que Dios? ¿Hay algo más grande que Dios? No hay nada más grande que Él. Y muchas veces capaz nos hacemos problemas por pequeñas cosas, por cosas materiales, o como yo le decía, por un trabajo. Y sí, es verdad, necesitábamos un trabajo porque venía el bebé en camino, pero Dios nunca nos hizo faltar y yo creo que a ninguno de acá nos ha hecho faltar. Sí, quizá hemos tenido que, como dice el pastor, siempre comer arroz, pero es necesario para que en lo poco demos gracias y en lo mucho también que sepamos que lo que es tener poco y lo que es tener mucho. Pero es importante que nuestra fe no falle. Y esta noche el Señor nos hace un llamado de atención. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, amén. Y bueno, sabe que se acercaba el tiempo de que yo iba a tener a mi bebé y nosotros no habíamos comprado nada porque realmente no teníamos una fuente de trabajo estable. Pero sabe que ahí estaba Dios moviendo su mano. Y esto es algo que yo siempre lo cuento y siempre digo, nunca me va a dar vergüenza contarlo porque sé que era Él moviendo su mano. Sabe que de todas las cosas que tiene mi hijo, nosotros lo único que hemos comprado fue su chango, porque el resto Dios se encargó de todas las cosas. Y venían personas y me decían, personas hasta que yo no conocía, que conocían a mi mamá o a mi hermana y me decían, te tengo un regalo para tu bebé, te tengo esto para tu bebé, me alegro de que seas mamá. Y yo sé que fue Dios tocando el corazón de las personas. Y yo caí en cuenta en un momento y dije, no puedo seguir dudando de Dios, no puedo seguir dudando de Él. Y yo esto no se lo contaba a mi esposo porque él me tenía ahí cortita, que no me pusiera mal y nada por el embarazo. Pero yo dije, no puedo dudar de Dios. Y sabe que una semana antes de que naciera mi bebé, mi esposo empezó a trabajar en una empresa, en un nuevo trabajo en el cual él todavía está. Y Dios en un momento antes de que naciera mi hijo, Él me dijo, no te preocupes que a tu hijo nunca le va a faltar nada. Y así ha sido hasta el día de hoy. Él lo ha provisto de todas las cosas. Pero más allá de las cosas materiales, yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia. Así como Él la tuvo con Pedro de decir, me probaste, Pedro, todavía no crees que soy yo. Así la tuvo conmigo de decir, bueno, te voy a demostrar. Y a través de las personas Él bendijo la vida de mi hijo. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque son pequeñas cosas, pequeñas cositas así que Dios va haciendo en nuestra vida. Y no le pasa que muchas veces pasa una situación y usted dice, fue Él. No pudo haber sido nadie más que Él. Porque Él es así con nosotros, así de amoroso es Él, así de bueno es Él con nosotros. Y aunque muchas veces nuestra fe descaiga, Él está diciéndonos, no, vamos a seguir confiando. Y esta noche Él nos está diciendo así, que podamos fortalecer nuestra fe. La fe, ¿qué es la fe? Es que podamos creer lo que todavía no vemos, que poder decir, lo voy a ver en algún momento. Y el otro día en los jóvenes hablábamos sobre la fe y fue una palabra tremenda que fue soltada. Y yo meditaba, wow, qué lindo. Y es verdad porque muchas veces debemos creerlo en lo espiritual, amén, para que suceda y se haga realidad en nuestras vidas. Y es hermoso cómo funciona el Señor, porque Él no nos pide mucho, Él no nos pide que nosotros le podamos creer a Él. Y la hermana hablaba de un Jesús, y yo decía, gloria a Dios, porque esta noche Él nos recuerda. Él nos recuerda que quizá nos estamos olvidando de Él, o estamos dejando de creerle, pero que no hagamos eso. Que hoy nos podamos arrepentir, que hoy podamos pedirle perdón a Él, que volvamos a poner toda nuestra confianza en Él. Porque muchas veces, como le decía, nuestra fe sí flaquea, porque somos personas humanas, amén. Pero que cada día podamos ir perfeccionándonos en Él. Y yo siempre le digo a mi esposo que yo cuando llegué a este lugar,
comencé a experimentar cosas tremendas en la fe. Yo estaba en un lugar donde no se me hablaba mucha palabra, no había mucha palabra. Y recuerdo que yo aún cuando iba a la otra iglesia, yo prediqué esta palabra, pero había vivido algunas cosas, pero después nos tocó, como mi esposo había vivido sus cosas personales, yo las mías, pero una vez que nos casamos nos tocó empezar a experimentar la fe como matrimonio. Y era difícil a veces, pero yo le decía que es bueno que yo pude llegar a este lugar, porque en este lugar pude aprender palabra, pude aprender que Jesús no mira mi vestimenta para amarme, que a Él no le importa mi apariencia, como las personas muchas veces veían, que a Él solo le importa que yo disponga mi corazón para amarle, para confiar en Él. Por eso en esta noche yo le invito a que usted crea en Él, que si usted se está apagando, que vuelva a encenderse, amén. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque Él es tan bueno y Él nunca nos deja que nos alejemos de Él. Él siempre nos quiere tener ahí cerquita con nosotros. Y sabe que yo muchas veces le veía a Dios como el Dios grande, Dios todopoderoso, pero me costaba verlo como mi papá, como mi amigo, que caminaba al lado mío. Y sabe que tuve que empecé a ejercitar eso, de decir cuando tenía temor, no, Jesús está a mi lado. Sí es todopoderoso, pero está acá al lado mío abrazándome, cuidándome. Y si hoy usted está ahí en medio de esa barca con esos vientos que están azotando, con las olas, le invito a que usted ponga la vista en Jesús, amén. En que Él lo va a salvar, en que Él lo va a ayudar, en que todo en esta vida es pasajero. Y yo comprendí eso, que todo es pasajero, que lo material pasa, que yo a mi esposo siempre le digo, en tu trabajo, si vos el día que no estés más, van a tomar otra persona. Entonces nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios, amén. Por eso que nos podamos acercar a Jesús, que en esta noche le busquemos. Y qué hermoso, porque Él preparó todo desde el devocional que dio la hermana, las alabanzas. Nos llamaban a buscar más de Él, a buscarle a Él, a nuestro Jesús, a que podamos volver a enamorarnos de Él, amén. Dice su palabra: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y estos hombres tuvieron que ver lo que Él había hecho para decir: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ellos le veían, nosotros quizá hoy no le podemos ver, pero que no seamos así, que no necesitemos ver algo para creerle a Él, sino que podamos creer las cosas antes de verlas, amén. Que podamos creerle a Él, que aunque no lo vemos físicamente, Él está ahí al lado de nuestro.